Bienvenidos a Excel Básico. En esta oportunidad vamos a trabajar conceptos básicos de la hoja de cálculo, tipos de cursor y desplazamientos en Excel, crear nuevas hojas, cambiar de nombre a las hojas y crear un libro de trabajo. Finalmente vamos a guardar y abrir un libro de trabajo que ya existe. Los objetivos de esta sesión: conocer los conceptos básicos de una hoja de cálculo, reconocer el entorno de una hoja de cálculo y trabajar con hojas y libros. Bueno, vamos a ingresar ya a la hoja de cálculo de Excel 2013. Para ello, vamos a hacerle clic en el botón de Windows, luego en Microsoft Office, hacemos clic en Excel 2013. A continuación, se va a abrir la siguiente pantalla, donde vamos a encontrar el libro en blanco, donde vamos a empezar a trabajar, y también vamos a encontrar algunas plantillas, información que ya está en nuestra hoja de cálculo y que me va a permitir, como su propio nombre lo dice, tener una plantilla y en base a ella poder trabajar. Vamos a hacerle clic en libro en blanco para empezar a trabajar en nuestro primer libro de Excel. Conociendo un poco el entorno de Excel, tenemos en la parte superior la cinta de opciones, la cinta inicio, la cinta insertar, la cinta diseño de página, fórmula, entre otros. Así también tenemos nuestra barra de desplazamiento, tenemos nuestra barra de fórmulas, tenemos también nuestro cuadro de nombres y tenemos nuestras columnas que están definidas por letras y tenemos nuestras filas definidas por números. Hay que tener en cuenta que una hoja de cálculo es una herramienta informática que nos facilita la realización de operaciones lógicas, matemáticas y estadísticas. Excel, básicamente nuestro libro 1 de Excel, es un archivo que contiene diferentes hojas en donde nosotros podemos introducir información. Para agregar una nueva hoja, hacemos clic en el símbolo más y se agrega la hoja 2. Hago otro clic y se agrega la hoja 3. Podemos notar que las hojas que se van creando se crean de forma consecutiva. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Estas se van a identificar por un nombre específico que no pueden repetirse dentro de un mismo libro de Excel. Pero sí podemos cambiar de nombre. Podemos hacerle clic donde dice hoja 1. Se va a tornar un poquito oscuro y le podemos cambiar de nombre. Gastos, por ejemplo, bimestrales. De la misma forma, puedo hacer clic derecho y se me va a abrir un menú. Me va a permitir insertar una nueva hoja, me va a permitir eliminar esta hoja o cambiar de nombre a esta hoja. Podemos colocarle gastos trimestrales. Yo puedo empezar a ingresar datos en mi primer libro de Excel, en mi hoja, por ejemplo, gastos bimestrales. Puedo ingresar datos numéricos, como por ejemplo el 1, 2, 3. Puedo ingresar datos de texto,
María, Marco, Berta, por ejemplo, y puedo ingresar fórmulas. Toda fórmula empieza con el símbolo igual. Por ejemplo, la forma suma. Y puedo sumar 3 más 5 y cierro paréntesis. Para poder notar esta suma, yo le voy a colocar un espacio para poder diferenciar los datos que hemos ingresado. Datos numéricos, datos de texto y datos de fórmula. También podemos ingresar datos alfanuméricos, que es la combinación de texto y números. Puedo también ponerle un formato a estos textos ingresados. Por ejemplo, con ayuda de nuestra cinta inicio, puedo ubicarme sobre la palabra numéricos. Le puedo colocar negrita, cursiva. Puedo colocarle un fondo. Y si quiero también le puedo cambiar de color a mi texto. Puedo aplicarle otro formato de celda. ¿No? Mi texto puede ser otro color acá, manteniendo la negrita y la cursiva. Para abrir el tachito del color de relleno, le hago clic en la flechita y me cambia el color que yo deseo. Habrán notado que cada vez que yo me coloco sobre una celda, se forman en la esquinita dos tipos de flechas. Una flechita que tiene los rasgos bien negritos y una flechita blanca. Cada una de ellas me va a permitir arrastrar la información y copiar la información. Mientras que la flecha blanca me permite fijar la información. De la misma manera, si yo hago clic en el número 2 y mantengo presionado y arrastro hacia abajo, me va a permitir seleccionar un rango de celdas. De esta manera estoy seleccionando de la celda D2 hasta la celda E13. Aquí, por ejemplo, tengo una celda activa G2. Pero, si yo quiero, puedo seleccionar un rango de celdas de la C2 hasta la E4. De la misma forma también puedo alinear mi información. Selecciono y sombreo y puedo alinear la información, ya sea centrado, ya sea a la derecha o a la izquierda. Vamos a dejarlo en centrado. Con la ayuda de nuestra cinta de inicio, tengo algunas herramientas que me van a poder darle un pequeño formato a mi celda o a mi rango de celdas. Voy a guardar este primer libro haciéndole clic en archivo, guardar, equipo y voy a buscar la ubicación en donde voy a guardar mi archivo. Voy a buscar en documentos y voy a colocarle
Voy a crear una carpeta para poder identificarlo de una mejor manera. Libro. Y voy a colocar, por ejemplo, mi primer libro de Excel. El tipo se va a guardar como libro de Excel y le hago clic en guardar. Si se dan cuenta, en la parte superior ya figura el nombre de mi primer libro de Excel. Para cerrar nuestro libro de Excel, en la parte superior derecha encontramos la X para poder cerrar nuestro primer libro de Excel que acabamos de ingresar y que acabamos de trabajar una pequeña información. Si yo vuelvo a ingresar Excel, me voy a poder dar cuenta que el entorno me dirige ya al último documento guardado. En este caso, mi primer libro de Excel. Yo le hago clic y se va a abrir ya la información que hace unos instantes acabamos de guardar. Ahora vamos a trabajar juntos. Vamos a hacer el siguiente caso práctico. Vamos a ingresar Excel. En el libro en blanco vamos a abrir 3 hojas y vamos a colocarle los siguientes nombres: base, tarifas y rutas. Luego vamos a insertar una nueva hoja entre la hoja 2 y 3 y la vamos a llamar repartidores. Luego vamos a cambiar el nombre de la primera hoja a base clientes. Y finalmente vamos a guardar el libro como courier. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir una nueva hoja y una nueva hoja. Las indicaciones nos decían que la hoja 1 se va a llamar base, la hoja 2 se va a llamar tarifas y la hoja 3 se va a llamar rutas. Luego, entre la hoja 2 y 3, vamos a crear una nueva hoja, la vamos a trasladar y le vamos a poner de nombre repartidores. Y finalmente, la hoja 1 vamos a renombrarla o cambiarle de nombre como base clientes. Una vez creadas mis hojas, voy a guardar mi archivo con el nombre Courier Lima. Voy a buscar mi carpeta, libro, y ahí voy a guardarlo como Courier Lima. ¿Qué tal? ¿A ti te salió igual? Verifica Courier Lima y mis 4 libros con cada uno con sus respectivos nombres. Finalmente, para recordar que la celda se determina por la letra de una columna y el número de una fila. Por ejemplo, la celda B3 encontramos la palabra Excel. Y recuerda también que un rango de celdas es un grupo de celdas contiguas. Por ejemplo, el rango de celdas de A1 a C2.